Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema de las teorías que explican la estructura del poder político. En la última lección explicamos la teoría elitista, en donde mencionábamos que esta élite, es decir, este grupo privilegiado, que según Mills está integrado por tres bloques que serían los altos mandos militares, los dirigentes políticos y dirigentes económicos, en específico los dueños de los medios de comunicación, tienen intereses comunes, se suman, se compactan y digamos que los intereses comunes que tienen los tres grupos hacen que ellos ostenten el poder y prácticamente terminen nada más dando o ejerciendo el poder hacia la parte baja de la sociedad, y las capas medias y bajas terminan solamente por obedecer. Así se explica, digamos, la teoría elitista sustentada en este grupo privilegiado, en esta élite que ostenta el poder en una conjugación de intereses comunes entre los tres bloques que mencionábamos. La siguiente teoría es la teoría pluralista. Esta se va a contraponer precisamente a lo que es la teoría elitista, porque va a negar que exista poder solamente en la parte superior. Lo que va a comentar la teoría pluralista es que podemos encontrar este poder político también en las capas o en la franja media de lo que es los niveles sociales, y también en la parte baja. Leo. Esta teoría o modelo pluralista de la estructura del poder social se opone a la concepción elitista al considerar que no hay concentración del poder en un solo grupo social y que los intereses de los diversos agrupamientos se oponen de tal manera los unos a los otros que sus efectos se contrarrestan. El resultado de este fenómeno es que no existe un solo centro de poder, hay que subrayar esta parte por favor, en la sociedad, sino varios, y que en todo caso el grupo que gobierna debe tener en cuenta los intereses y las aspiraciones de esos diversos centros de poder. O sea, en este primer párrafo nos están comentando que no solo hay un centro de poder, o sea, no solamente los que están en la parte superior. Nos comenta que hay otros más, incluso que se contrarrestan o contraponen precisamente con el de la parte alta, y que quien ostente el poder pues obviamente debe tener en cuenta lo que les interesa o las aspiraciones de los grupos que tienen poder político, que están en la parte media y en la parte baja. El pluralismo sostiene que los intereses de los grupos dominantes no necesariamente se refuerzan entre sí, y cuando esto ocurre se producen fenómenos que compensan la acumulación de poder mediante la organización de grupos con intereses amorfos que, al verse amenazados, integran fuerzas de resistencia frente al poder acumulado. Es decir, en este último párrafo nos está comentando que no necesariamente estos grupos que están en la parte superior van a tener intereses que se refuercen, es decir, como se explicaba en la teoría elitista. Al contrario, aquí está diciendo que pueden tener intereses encontrados y que se van a formar agrupaciones de poder en las diferentes capas de la sociedad. Habla aquí con intereses amorfos, es decir, que de repente pueden coincidir grupos políticos, obviamente que van a ostentar el poder político, que estén en la parte media, en la parte baja, en la parte alta, es decir, o que haya uno de cada lado, dependiendo de los intereses que vayan a tener en común. Bueno, vamos a tratar de explicarlo más a fondo. La teoría pluralista nos dice: no es cierto que todo esté en la parte alta, que el poder político solo esté en la parte alta. No, también lo vamos a encontrar en la parte media y en la parte baja. Ejemplo, en el sexenio pasado, el sindicato magisterial, en específico la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una parte del sindicato, puso en jaque, y todos lo vimos, ¿no?, a lo que fue el gobierno anterior, derivado de que cuando se implementa la reforma educativa por el gobierno del expresidente Peña Nieto, 4 estados de la República, principalmente Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, se oponen precisamente a que se eche a andar esta reforma educativa, que tenía demasiados esquemas laborales cambiantes respecto a la forma anterior de contratación de los maestros, que termina por generarse una resistencia por parte de ellos a este cambio que ya estaba implementado en la Constitución. Si no existiera poder más que en la élite, pues hubiera existido nada más una imposición, y en este caso el gremio magisterial hubiera obedecido sin problema o sin chistar lo que era precisamente esta reforma. Pero nosotros vimos que no fue así. De hecho, muchos de ustedes seguramente estuvieron prácticamente 6 meses sin clases derivado de aquella huelga que se llevó a cabo por parte del magisterio en el estado de Chiapas,
en contra de esta reforma educativa. Llegó un punto en donde el gobierno tuvo que decir, ¿saben qué? Si ustedes no van a trabajar, los vamos a despedir. Y dieron un listado de un promedio de 3,000 maestros que iban a ser despedidos, precisamente porque estaban en huelga, derivado de esta oposición a la reforma educativa. La realidad es que el gobierno en sí no pudo ejecutar estos despidos porque la resistencia fue tal que el grupo magisterial cada vez cobraba más fuerza, que se le fueron sumando otros grupos, como por ejemplo padres de familia, agrupaciones de alumnos, pero también se fueron juntando otros sindicatos del país que no eran sindicatos necesariamente de educación, derivado de que como se estaban cambiando algunos esquemas laborales para un sindicato, otros sindicatos pensaron, bueno, si no apoyamos a los maestros en este momento, el siguiente sindicato al que le van a generar una reforma y nos van a modificar nuestro esquema laboral somos nosotros, y empezaron a sumarse otros sindicatos precisamente al movimiento de los maestros, de tal suerte que ya habían varios intereses o agrupaciones con intereses distintos apoyando al grupo magisterial en contra de lo que era una reforma de un esquema laboral para lo que es el magisterio. Podemos decir entonces que ya no era un solo grupo, pero en su mayoría estábamos hablando de agrupaciones de la clase media que se estaban sumando a la oposición contra el gobierno. Llegó un punto en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto pues planteó y llevó a cabo mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México con la idea de llegar a un acuerdo con el magisterio para que pudieran regresar a clases y obviamente otorgando algunas concesiones. La realidad es que no se logró mucho en estas mesas de diálogo y cuando termina el gobierno de Peña Nieto, sabemos que se lanza la campaña o la campaña ya para el nuevo presidente, y uno de los candidatos, en este caso nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, toma esta causa como bandera y les dice a los maestros, si ustedes votan por mí, yo me encargo de echar atrás esta reforma con la cual ustedes no están de acuerdo. El magisterio lo apoya, gana Andrés Manuel López Obrador, y en el primer año de su gobierno se generan los mecanismos para que la reforma sea echada para atrás y quede prácticamente igual, no exactamente igual, pero sí muy parecida a como estaba antes del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué podemos ver acá? Que un grupo de la clase media, que serían el magisterio, puso en jaque un gobierno, y no solamente eso, logró que el siguiente gobierno concediera lo que ellos buscaban. Les costó obviamente una lucha fuerte, recuerden que hubieron huelgas, hubieron hechos de violencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en varias partes de estos 4 estados que les mencionaba. Vimos imágenes en televisión muy fuertes en donde habían enfrentamientos entre granaderos y maestros, pero al final del día los maestros pueden decir que salieron victoriosos en esta lucha, derivado de que lograron echar para atrás la reforma que ya les había implementado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este es un ejemplo claro de que existe poder político también en la clase media. Y si quisiéramos ver de poder político, podemos ver que han habido muchos movimientos agrarios, campesinos en este país. La Revolución Mexicana es quizá la más notoria, en donde han generado cambios políticos también en este país, contraponiéndose generalmente contra esta parte alta o el gobierno en turno que hayan tenido, digamos, que haya existido en esos momentos de movimientos campesinos, de revueltas campesinas, etc. Entonces vemos que el poder político lo podemos encontrar en base a lo que dice la teoría pluralista, no solo en la parte alta, sino también en la parte media, también en la parte baja. Y el párrafo final nos menciona que independientemente que diga, ok, sí existe una élite porque no la pueden dejar de ver, la teoría pluralista comenta que no es cierto que se tengan que volver cómplices o reforzarse siempre los 3 bloques que mencionábamos en la teoría elitista, porque dice que en muchas ocasiones puede ser que los intereses sean contrarios y por lo tanto no necesariamente se van a compactar en un solo bloque estas 3 agrupaciones. Y lo podíamos checar, ¿no? Precisamente podemos ver en la actualidad que nuestro presidente está generalmente apostándole más
a un esquema social en donde se apoye a la clase baja. Él tiene como uno de los eslogans y banderas de su gobierno es: por el bien de México, primero los pobres. Por lo tanto, busca una alianza, una ayuda más fuerte hacia lo que es la clase baja, y hemos visto cómo en algunos momentos, en lugar de tener, como se explicaba en la teoría elitista, una complicidad o un estrechamiento con los dirigentes económicos, han habido momentos de confrontación precisamente entre la clase gobernante, o por lo menos el dirigente político mayor de nuestro país, que es el presidente de la República, con grupos de empresarios como podría ser la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial. Con algunos medios de comunicación también han tenido, o con los dueños de los medios de comunicación también han habido abiertamente, pues obviamente es una tarea de confrontación. Por ejemplo, se ha hecho mención de algunos periódicos nacionales como podría ser El Financiero, El Reforma, El Universal, lo hemos visto, y ahí podríamos coincidir en que no necesariamente los intereses se van a hacer unos. Entonces vemos cómo aquí la teoría pluralista nos dice que podemos encontrar el poder político en las diferentes capas de la sociedad y pueden encontrarse intereses amorfos, es decir, que hay una finalidad común, pero que coinciden en esa lucha o en esa fuerza o en ese movimiento político agrupaciones de diferente índole, precisamente por conveniencia del momento o de la coyuntura política de ese momento, ¿no? Entonces, la teoría pluralista, como se dice, plural, es decir, no, lo contrario a singular es plural. Singular sería uno solo, plural dos o más. Aquí lo que nos dicen es que el poder lo puedes encontrar en más de un lugar, por supuesto en la parte alta, pero también en la parte media y en la parte baja. Ahora, la última teoría que nos va a explicar el porqué de la estructura del poder político va a ser la teoría clasista, y esta se va a pegar principalmente a la teoría marxista, al esquema del comunismo. Leo lo siguiente: deriva del pensamiento de Marx. Esta teoría sostiene que las posiciones relativas de poder están determinadas por la relación de los grupos sociales con los medios de producción. Recalquen o subrayen esto, por favor. Se menciona que las posiciones relativas de poder están determinadas por la relación de los grupos sociales con los medios de producción. La clave para entender la teoría clasista es que nos dice: el poder lo va a ostentar, lo va a tener, lo va a poder ejercer quien sea el dueño de los medios de producción, quien los posea. Obviamente, quien va a obedecer es aquel que no es dueño de los medios de producción y que, por ende, pues tiene que trabajar para estos dueños de los medios de producción. El grupo social dueño de los medios de producción se constituye en la clase dominante, mientras que quienes solo poseen su fuerza de trabajo quedan en posición de dominados. Recuerden que en su momento, cuando hablábamos de los estratos, se mencionó la teoría de lo que es la lucha de clases, los contrarios, ¿no? Una clase opresora, una clase oprimida, en donde Marx sugiere que la clase oprimida se rebele contra la opresora, la desaparezca a través de una revolución y después nada más emerja una sola clase social, que sería el proletariado. Ahora, aquí hablando del poder o del esquema de poder, lo que nos dice Marx es algo muy simple, y obviamente esa es la teoría clasista. ¿Quién es el dueño de los medios de producción, es decir, de las herramientas de trabajo, de las fábricas? Bueno, pues ellos son los que tienen el poder. Independientemente de que estemos hablando de mandos militares, de dirigentes económicos, políticos, no. Quien sea el dueño de los medios de producción, de estas herramientas de trabajo, de estas fábricas, es quien tiene verdaderamente el poder político en una sociedad, porque todos los que no son dueños de estos medios de producción, pues no tienen otra oportunidad más que trabajar para ellos. Y si trabajas para un patrón, pues en este caso queda supeditado a las órdenes del patrón. Entonces lo que nos está diciendo la teoría clasista es que este es un esquema más que de complicidades, es un esquema de ser dueño de las herramientas de trabajo, de los medios de producción, y que todos los que quedan fuera de ser los propietarios de los medios de producción, pues obviamente quedan en el renglón, en el rubro de los que tendrán que obedecer a estos dueños. Entonces, en base a eso, la teoría clasista sustenta de por qué existe el poder político. Si ustedes ven esta, y por eso hay una nota al final, se pareciera en cierta forma a lo que es la teoría elitista, porque aquí diríamos, bueno, ¿quiénes son los dueños de los medios de producción en base a la teoría clasista?
pues es un grupo privilegiado. Si es un grupo privilegiado, pues es una élite. Y aparentemente estaríamos en lo mismo. Pero por lo mismo, aquí se nos maneja una nota en donde se va a tratar de hacer una distinción entre uno y otro. La leo. Nota. La diferencia de esta teoría, o sea, haciendo referencia a la teoría clasista, con la teoría elitista, es que esta última se fundamenta en el concepto de estratificación social para identificar la coincidencia de intereses de las capas superiores, en tanto que la teoría clasista se basa en el aspecto dinámico del conflicto, que opone la fuerza de trabajo a los propietarios de los medios productivos. Bueno, ¿cómo entender la diferencia en base a cómo viene el planteamiento acá? En el caso de la teoría elitista, nos habla de que, basado en los estratos sociales, es decir, los que están en la parte alta, en la parte media, en la parte baja, los que están en la parte alta, esta élite, este grupo privilegiado, tiene intereses comunes, y por tener intereses comunes se vuelven un solo bloque, se vuelven cómplices y ostentan el poder. Es decir, nos dice que prácticamente por estar en esa parte de la sociedad, en esa parte alta, pues, y por convenir a sus intereses, ellos ejercen el poder desde la parte más alta de nuestra sociedad. La teoría clasista nos dice, no, hay algo distinto. Este es un esquema de conflicto, es decir, más allá de que entendamos que está en la parte alta, dice, aquí hay un problema social, aquí hay una lucha de clases, hay un conflicto entre los opuestos, el dominante y el dominado, el opresor y el oprimido, el que tiene los medios de producción y es dueño, y el que no los tiene, por lo tanto, el que lo tiene explota al otro ejerciendo ese poder. Entonces, repito, son parecidas pero no se sustentan en lo mismo. La primera se sustenta nada más en un tema de estratos sociales, la segunda se sustenta en una lucha, en un conflicto que está entre los oprimidos y los opresores. Aunque sean parecidos, el sustento de una y otra son distintos. Si nosotros vemos lo que es la teoría elitista, tiene un vínculo a lo que sería la teoría funcional de la estratificación social que vimos en lecciones anteriores. Repito, quiero que no pierdan de vista esto. Si nosotros analizamos la teoría elitista del poder político, la podemos vincular a la teoría funcional de la estratificación social. Es decir, pareciera que es el esquema sobre el cual el capitalismo se puede sustentar. Y si analizamos la teoría clasista, la teoría clasista de lo que es el poder político, tiene un vínculo directo con la teoría del conflicto que veíamos en el esquema de la estratificación social. Es decir, esta teoría clasista parte precisamente de la teoría del conflicto que sustenta por qué estamos divididos en estratos sociales. Es decir, este es el esquema del comunismo, si lo queremos ver así, ¿no? La teoría de Marx. Entonces vemos cómo hay teorías que tienen afinidad dentro de lo que es el esquema del ejercicio del poder con las teorías de la estratificación social, lo que intentan dar la explicación de por qué estamos en estratos sociales. Aquí, digamos, la distinta sería la teoría pluralista, en la cual podemos entender que nos explican que independientemente de los medios de producción o de ser dueño de los medios de producción, puedes encontrar poder político en todos lados. Al final del día podríamos decir, el maestro es dueño de los medios de producción, el maestro es parte de la élite. Quizá la respuesta sería no. Si lo analizamos a fondo, decimos, bueno, ellos no son los dueños de los medios de producción, ellos son quienes brindan lo que es el servicio de la educación, brindan la educación, pero no son los dueños de los medios de producción. Tampoco están precisamente en esa élite que mencionaban en la teoría elitista. Entonces, aquí hay una tercera teoría, la teoría pluralista, que no tiene una coincidencia con la teoría clasista y la teoría elitista. Entonces, como teorías, esos son formas de explicar o de intentar explicar por qué y en dónde podemos encontrar el poder político en una sociedad. Ustedes tienen la total libertad de poder decidir si coinciden con una u otra. A final de cuentas, repito, el esquema y la idea de esta clase, de esta materia, es que ustedes puedan tener pensamiento propio en lo que es sobre todo el tema de la política que estamos refiriéndonos acá, y por lo tanto ustedes pueden tener coincidencia o no con las teorías que están acá. Incluso si ustedes piensan que existe alguna otra forma de explicar
el poder político, bueno, pues podríamos hablar de una teoría nueva. Obviamente se tendría que sustentar en algo, ¿no? Pero bueno, quiero que entendamos, recapitulando, que las tres teorías que explican la estructura del poder político dentro de una sociedad son tres. La elitista, sustentado en esos tres bloques, en esos tres grupos que tienen intereses comunes, que se fortalecen, ejercen el poder hacia lo que sería la parte inferior de la sociedad. La teoría pluralista, que nos habla de que vamos a encontrar el poder político en las diferentes capas o estratos sociales, que pueden generarse intereses amorfos de tal suerte que se puedan agrupar grupos de la parte baja con la parte media, incluso de la parte alta, para ejercer el poder político que convenga en ese momento a sus intereses. Y la teoría clasista, que nos habla de que aquí el poder político está sustentado en que o eres dueño de los medios de producción y por lo tanto tienes el poder, o no eres dueño y te conviertes en una persona que tiene que ser de los que van a obedecer a los dueños de los medios de producción. Esta es la teoría precisamente de Marx, la teoría que sustenta el comunismo. Bueno, entonces, repito, ustedes podrán decidir cuál les parece mejor. Al final del día, la verdad absoluta no la tenemos, pero ustedes pueden analizar a profundidad de manera. Cualquier duda, ya saben, la pueden colocar en la página, en el icono de chat. Me hacen una pregunta o duda que tengan sobre la materia, yo la contesto con gusto. Algunos alumnos lo han hecho y ahí voy contestando dudas que se vayan teniendo. Pero sobre todo, la invitación es a que seamos ordenados en nuestro estudio, escuchar el video, escuchar y ver el video, perdón, seguir nuestro texto y a la par repasar o retroalimentar con los ejercicios que se van teniendo. Que pasen muy buen día.